En la actividad de hoy se van a revisar los circuitos del problemario 2 de repaso, empezando con el circuito del problema 3.2-5. Aquí tenemos el circuito. Pues como podemos observar, se nos pide nada más encontrar las potencias absorbidas por los resistores, y aquí podemos ver que sí están correctas. En este primer ejercicio, pues uno de los métodos utilizados para obtener los resultados fue la ley de voltajes de Kirchhoff, y ya después, teniendo los distintos valores, pues ya se hizo lo que sería el cálculo para sacar las potencias de cada uno de los resistores. Pasando al siguiente, y de igual forma nos pide encontrar las potencias absorbidas de los resistores, y aquí de igual forma en el circuito nos muestra ya los resultados de las potencias por cada resistor, y como podemos observar, sí son acordes a los cálculos que hicimos previamente en cuaderno. En este problema, que es el 3.2-11, uno de los métodos utilizados para obtener el resultado fue la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya teniendo los valores que ocupamos para sacar las distintas potencias, pues ya aplicamos lo que sería la fórmula, adaptándola a los valores con los que contamos en ese momento, en ese caso, para sacar los distintos watts de cada uno de los resistores. Cabe aclarar que en este caso, como son resistencias tanto en este ejercicio como en el anterior, la mayoría de las ocasiones pues estas van a absorber y no suministrar, por lo que el valor va a ser positivo en sus potencias, a diferencia de lo que serían, por ejemplo, las fuentes tanto de corriente como de voltaje, que en ese caso suministran la mayoría de las ocasiones. Entonces por eso es el signo, la diferencia de signo. Pero en este caso, como estamos buscando puros resistores, pues por ello no, los valores salen positivos y concuerdan con nuestros cálculos. Pasando al siguiente, que es el 3.2-26. Aquí lo que nos pide es encontrar la intensidad, la corriente pues, de lo que sería el resistor de 20 ohms y de lo que sería la fuente de 25 voltios. Aquí podemos ver los resultados. Sí varía en cuanto a los signos en nuestros cálculos, pero eso es por la dirección de corriente que toma en cuenta el software, que es diferente al que se nos pide en los cálculos. Y también nos pide el voltaje que hay en la resistencia de 10 ohms. Entonces, para calcular eso, damos clic a simulación. Esperamos a que se complete lo que sería el cálculo que hace el software. Ya teniéndolo, damos clic a Trace, cursor y Display. Y ya nos muestra el voltaje, que es de menos 30 volts, y eso pues concuerda con nuestros cálculos. En este ejercicio, de igual manera, para su procedimiento ocupamos la ley de corrientes de Kirchhoff, además de que también en una parte utilizamos lo que sería la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí cabe aclarar que también depende, el valor que sale en la resistencia, si es positivo o negativo, también depende de en dónde está situada la lectura en lo que sería el software. Hay que revisar en dónde se está señalando o en qué parte de el elemento se está señalando dicha corriente, ya que de esto también depende el valor que se va a mostrar, si va a ser positivo o negativo, si va a ser igual o diferente a nuestros cálculos. En este caso, pues observando las posiciones en las que se encuentran dichas mediciones hechas por el software, podemos corroborar que sí son correctas nuestros cálculos. Pasando al siguiente,
que es el 3.3-4. Aquí tenemos el circuito. Aquí de igual forma se nos pide calcular solamente el voltaje que hay entre las resistencias. Aquí pues lo simulamos. Ya teniendo la simulación, hacemos lo mismo para ver el display y nos marca un voltaje de menos 4 voltios, que eso es acorde a lo que tenemos en nuestros cálculos. En este ejercicio se ocupan distintos métodos. Lo que yo utilicé fue un divisor de voltaje para encontrar los valores de voltaje que tendrían las resistencias, y de ahí se utiliza la ley de voltajes de Kirchhoff para obtener el valor de lo que sería V. En dicha ley de voltajes de Kirchhoff pues se toman en cuenta, o se podrían tomar en cuenta, en este caso los voltajes, por ejemplo, de la resistencia de 16 ohms y de la resistencia de 4 ohms, haciendo lo que sería la sumatoria. Sería la resistencia de 16 ohms de 8 voltios, pero se toma con el signo negativo, entonces sería menos 8 voltios. Luego ese se le va a sumar el voltaje de 4 ohms, que sería 4 voltios. Como entra en la polaridad positiva, pues va a ser positivo. Ese problema se resuelve. Entonces vamos a obtener un menos 4 voltios. Entonces el valor que tendría V debería ser un valor que sumado a esos menos 4 voltios pues debería de dar 0, que al entrar por la polaridad negativa de la V, en ese caso tendría que ser menos 4 para que sea menos con menos más, y eso se sume al menos 4 y así se haga 0 y se cumpla la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora vamos al siguiente problema, que es el 3.6-4. Aquí nos pide ya más especificaciones. Principalmente nos pide los valores de R2 y R1. Eso pues el software no hay una forma sencilla de demostrarlo, entonces pues eso ya nos limitamos a lo que serían nuestros cálculos hechos a mano. Después nos pide también las corrientes A1, IA y también la IA y B, que en este caso serían las corrientes que va aquí entre la corriente saliente, más bien, de lo que serían nuestras resistencias en paralelo y en serie. Y la IB sería la corriente que hay entre la fuente dependiente y la primera resistencia, que es la R4. Aquí, según nuestros cálculos, si la tenemos correcto. Bueno, la IB sería la sumatoria de las tres resistencias que tenemos aquí en paralelo. La sumatoria de esas tres resistencias pues daría como resultado la resistencia IB, digo la corriente IB, y la corriente IA pues sería esta que tenemos de 3 amperios, entonces sí es correcta. Después también nos pide el voltaje de B1, que sería la resistencia de 10 ohms que se encuentra en este conjunto de resistencias, y la corriente IA, que sería la corriente que pasa por la resistencia de 8 ohms. Aquí pues podemos ver que nuestros cálculos son correctos, y también vemos que nos da un voltaje de menos 10, que eso es acorde a los cálculos que hicimos. En este ejercicio se puede utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí también cabe resaltar que la posición en donde se está haciendo la medición de las corrientes va a depender del signo que se presente. En este caso, los distintos la distinta simbología sí concuerda con los cálculos que hicimos a mano, pero pues sí hay que tener atención en cuanto a la posición en la que se hacen las mediciones en el software, para así saber si nuestros resultados realmente son los correctos. Después vamos al siguiente ejercicio, que es el 3.6-11.
Aquí solo nos pide la intensidad y una resistencia equivalente. Como dije, la resistencia equivalente sí es un poco difícil de calcular aquí en el software, entonces nos vamos a valer por los cálculos que hicimos a mano. Y lo que sería la corriente, que sería esta que va en las resistencias de 3 y 5 ohms. La corriente aquí nos marca que es de 833.3 miliamperios, entonces vemos que nuestros cálculos son correctos. Aquí pues una vez más el punto de medición que hace el software también depende de el valor y el signo con el que se presenta. En este caso pues sí concuerda tanto la posición en la que se está midiendo el software como nuestros cálculos, entonces por eso nos da ya de primeras unos cálculos iguales. Aquí en este caso utilicé la ley un diferencial de tensión para sacar el voltaje que habría en el lugar donde abrí la corriente. Una vez teniendo el voltaje, pues se hace ley de Ohm para sacar la intensidad, y dicha intensidad pues ya sería la respuesta correcta. Y en el último ejercicio, que es el 3.6-21, pues aquí solamente nos pide encontrar la resistencia equivalente, bueno, la resistencia que habría en esta resistencia de R4, pero pues calculándolo y haciendo los distintos cálculos, pues nos sale que es una resistencia de 15 ohms. Gracias.